Comieron mucho tiempo lo de la alabanza. Abra su Biblia en Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 1. Es que los miércoles sí no quiero terminar muy tarde para los que van lejos, no vayan con el pendiente o no alcancen transporte, entonces vamos a apurarnos. Lucas capítulo 1, versículos 76 y 77. ¿Ya lo tiene? Le voy a dar lectura y vamos a ponernos en las manos del Señor en oración, reconociendo que dependemos totalmente de su gracia. Amén. Dice así la palabra de nuestro Señor y Dios Jesucristo, Lucas 1:76. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¿Para qué fue enviado Juan el Bautista? Para dar conocimiento de ¿qué? De salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. Vamos a orar, cierre sus ojos, oiga la oración que voy a hacer, si va de acuerdo a la voluntad de Dios, al final usted diga amén. Señor, te damos gracias, Padre, por las almas que tú permitiste que estuvieran el día de hoy. Sabemos que no es del que quiere, Padre. Sabemos que no depende del ser humano, sino de la gracia, misericordia de Dios. Ya que tú eres, Padre, el que nos llama, tú eres el que nos hace entender el Evangelio, Padre, a través de tu Espíritu Santo, el que trae convicción a nuestras vidas de pecado, justicia, juicio, quien nos da la capacidad de poder conocer a Cristo, de poder entender la palabra, de poder obedecerla, Señor. Eres tú, mi Señor. Por eso está escrito que no a nosotros, sino a tu nombre sea dada toda la gloria, Padre. Gracias, mi Señor, gracias porque sabemos que allá afuera la gente que no te conoce está desperdiciando su vida, Padre, está viviendo una vida totalmente vana, sin fruto, y así como en los días de Noé, Señor, vendrá la ira de Dios y ellos no se darán cuenta hasta ese día, Padre. Pero gracias, Padre, porque a nosotros nos das la bendición de aprovechar bien el tiempo escuchando tu palabra, Padre, que es una bendición, Padre, poder oírla, poder entenderla, porque nos edifica, nos consuela, nos exhorta, nos corrige, nos lleva a la santidad, a la perfección, nos capacita para la obra del ministerio. Es una bendición, Padre. Yo ruego, mi Dios, que ninguno de los que están aquí, Padre, endurezca su corazón, ni esté perdiendo el tiempo, sino que si está aquí, Padre, ponga atención, abra su corazón para que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, y todos llevemos fruto para vida eterna y tú seas glorificado. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Estamos viendo el estudio de la salvación. A ver, ¿qué estamos viendo, mis hermanos? Sí, que es soteriología en griego, pero es el estudio de la salvación. Y dentro de ese tema estamos viendo el orden de la salvación. A ver, ¿qué estamos viendo? ¿De dónde sacamos el orden de la salvación? Vaya usted a Romanos 8:29. Romanos 8:29. Todo creyente tiene que saber que hay un orden para ser salvo. Juan, amén. Y de aquí vamos a entender muchas cosas. Por ejemplo, a mí luego me dicen, ¿por qué tal persona ya no viene? Y si ya tenía años en el Evangelio, ya hasta predicaba el Evangelio, ¿por qué ya no viene? ¿Por qué ya no viene una persona, hermano? Ya no quiere saber de Cristo. ¿Qué dice la Escritura? Que hay algunos que creen por algún tiempo. ¿Sí lo ha leído? En la parábola del sembrador. Hay gente que parece que es creyente porque cree por un tiempo. De hecho, deja algunos malos hábitos por algún tiempo. Tomaba y deja de tomar, fumaba y deja de fumar y se empieza a congregar. Pero si después se apartó, dice que le sucedió lo que dice el proverbio, que el perro vuelve ¿a qué? A su vómito, y la puerca lavada a revolcarse. ¿Y qué dice Juan? Si salieron de nosotros era porque no eran de nosotros. Y todo eso es porque él jamás nació de nuevo. Porque en el orden de la salvación, ahorita lo vamos a ver, si ya está ahí en la pantalla, el orden de la salvación. ¿De dónde lo sacamos? Mire, Romanos 8:29, voy a dar lectura y ahorita voy a explicar. Dice, porque a los que antes, ¿qué, mi hermano? Conoció, ¿no? Porque a los que antes, ¿qué? Conoció. ¿Desde cuándo nos conoce el Señor, hermano? Desde antes que existieses, Dios ya te conocía. Porque Dios sabe todas las cosas. ¿Cuál será? Amén. Dice, y a esos que conoció también, ¿qué hizo Dios?
los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos, ¿qué? Hermanos. Y a los que predestinó, a estos también, ¿qué hizo Dios, hermano? Llamó. Y a los que llamó, a estos, ¿qué hizo Dios? También justificó. Y a los que justificó, ¿qué hizo Dios, hermano? A ver, ¿qué está viendo usted aquí en lo que acabamos de leer ahorita? Que hay un orden de salvación, que hay una secuencia de salvación, ¿sí? Alguien que ha sido salvado sabe que él fue salvado desde la eternidad. Desde ahí ya Dios lo había escogido para que cuando él naciese en esta tierra, Dios lo iba a llamar, porque a los que predestinó, ¿qué hizo Dios? Los llamó. ¿Cómo nos llamó? Por medio del evangelio. ¿Cómo nos llamó? Por medio del evangelio. Porque va a llegar mucha gente a la iglesia, a las iglesias cristianas, sin ser llamado por el evangelio. Él va a llegar por otras causas, por otros propósitos, porque le ofrecieron otras cosas. Pero yo tengo que haber llegado a Cristo, ¿cómo? Por medio de la predicación del evangelio. ¿Qué me tuvieron que haber predicado? Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. A ver, ¿qué me tuvieron que haber predicado? Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Por eso las iglesias están llenas de gente que no ha nacido de nuevo, que no se ha arrepentido. Si aquí hay alguien que sigue practicando el pecado, aunque se diga cristiano, aunque se haya bautizado, aunque predique el evangelio, aunque sepa la Biblia, no es salvo, porque no ha sido llamado por Dios, porque no ha recibido el nuevo nacimiento. Porque después dice ahí, en la lista que tenemos allá en la pantalla, ¿qué dice? Que a los que llamó, ¿qué les dio Dios, hermano? Los regeneró. A ver, ¿qué hizo Dios a los que llama a través del evangelio? Los regenera. ¿Y qué es la regeneración? Les dio un nuevo nacimiento. ¿Sí? Esa persona no creía en Dios, no creía en la Biblia, vivía en pecado, le gustaba pecar, amaba su pecado, no quería saber nada de Dios. Es más, odiaba que le hablaran de Dios. Pero un día le predican, Dios en su soberanía y poder le da nuevo nacimiento, y esa persona un día ya cree que la Biblia es la palabra de Dios, ya puede ver que él está muerto en pecados y delitos, que el único salvador se llama Jesucristo, que al único que hay que adorar es a Jesucristo. ¿Qué le pasó a esa persona? Dios le dio el nuevo nacimiento. En ese momento le empieza a ordenar su vida, empieza a leer la Biblia y dice: el que robaba no robe más. ¿Qué hace si robaba? Deja de robar. El que adulteraba, deje de adulterar. ¿Qué hace si tenía una amante o si vivía con una persona que no era su esposa? Empieza a corregir. Si vivía con una persona y tenía relaciones sexuales y no era su esposo, ¿qué hace inmediatamente? Va y se casa, porque nació de nuevo. Él ya ama la santidad, él ya quiere agradar a Dios, él quiere obedecer a Dios. Él se empieza a congregar. ¿Por qué? Porque sabe que él fue creado para darle la gloria al Señor. Porque está escrito que solo a tu Dios adorarás y solo al servirás. Él sabe que los que se congregan son sus hermanos. Y empieza a interesarse por sus hermanos, a preguntar sus nombres, sus necesidades, a orar por ellos, porque sabe que él es parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí hay un cambio en esa persona? Pero hay gente que nada más visita las iglesias. Llega, se sienta, oye, no le importan los demás, no los saluda, acaba el culto y se va. ¿Usted cree que esa persona es nacida de nuevo? No es nacido de nuevo, hermano. El nacido de nuevo sabe que fue traído a una nueva familia, que todos los creyentes son su nueva familia, son los hijos de Dios, son sus hermanos, y que tiene que soportarlos, amarlos, orar por ellos, ayudarlos en lo que pueda. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios nos da el nuevo ¿qué? Nacimiento. Y entonces, si la persona, ¿qué pasa con la persona? Se convierte, tiene una fe verdadera y un arrepentimiento, ¿qué, mi hermano? Verdadero. En ese momento, Dios, ¿cómo lo declara a esa persona? Justo, inocente, que es la justificación, y lo declara hijo de Dios. Después, ¿qué sigue en el orden de la salvación? La santificación. Un creyente está siendo santificado, porque un creyente no es una persona perfecta. ¿Verdad que un creyente no es una persona perfecta? El mundo nos quiere ver perfectos. Cometemos un error y ¿qué nos dice? Eso que eres cristiano. Soy cristiano, pero soy imperfecto. Ya me salvó Dios, ya me justificó,
pero me está santificando. A ver, ¿qué está haciendo Dios? Me está santificando. Cada día me está apartando más del mundo, del pecado, y me está llevando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Ahora, ¿qué sigue después de la santificación? Perseverancia. Un verdadero hijo de Dios que ha sido predestinado, llamado, regenerado, justificado, jamás se va a apartar del Señor Jesucristo. A ver, ¿cuándo se va a apartar del Señor Jesucristo? Jamás. Le pase lo que le pase, se le muere un hijo, quiebra su negocio, se le quema su casa, le pase lo que le pase, le va a dar la gloria a Dios. ¿Se acuerda usted de Job? Le pasó, hermano, lo que a nadie le ha pasado. Se le murieron todos sus hijos, perdió todos sus bienes, todos sus animales, sus siervos, y dijo: sea bendito Jehová. Él da y él quita. A él sea la gloria. Un verdadero hombre de fe. ¿Cuál será? Amén. Y por último, ¿qué va a hacer Dios? Nos va a glorificar. Va a transformar este cuerpo de humillación que aún peca, para que ya no pequemos y estemos con el Señor por toda la eternidad. Entonces, ¿hay un orden de salvación, sí o no? Bueno, ¿qué hizo Dios primero en este orden? Diga, me predestinó. ¿Sí? Esta doctrina, muchos que se dicen cristianos no la aceptan. De hecho, nos van a llamar herejes. Los que nos escuchan esta doctrina nos van a llamar herejes. Pero vamos a mostrar bíblicamente que está en la Biblia. A ver, ¿qué vamos a hacer esta noche? A demostrar que la predestinación es bíblica. No es del hermano Vicente, no es de nuestra religión, no es de Calvino, es bíblica, es de Dios la predestinación. Si usted leyó ahí el 29, ¿qué dice? ¿Qué dice? A los que conoció, ¿qué hizo Dios? Si está la palabra ahí o no está escrita en la Biblia. No es doctrina de nosotros, no voy a decir esa doctrina es de la esperanza de vida, no, es bíblica. ¿Qué es que nos predestinó? Que desde antes de la fundación del mundo, Dios nos ordenó para ser sus hijos, para que fuésemos salvos, para que fuésemos llamados por el Evangelio, desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y está el texto claro ahí en Efesios, si lo quiere ver. Efesios 1, 3 y 4. Va a haber gente que nos va a debatir, hermano, va a querer pelear y a decir que estamos mal, que cómo Dios va a escoger a unos, y va a poner sus argumentos, pero vamos a ver qué es bíblico, amén. Mire, Efesios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién, hermano? En Cristo. 4. ¿Qué hizo Dios, hermano? Según qué hizo Dios, nos escogió en Él, en Cristo nos escogió. ¿Cuándo nos escogió, hermano? Para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. A ver, sí está clara la escritura, hermano, porque mira, va a haber gente que aunque tú le muestres el texto así clarito, clarito, él te va a decir, no, porque si Dios hubiera hecho eso sería injusto. Así va a pensar él. Y Dios no es injusto. Dios es santo y justo. Y a los que, miren, todos merecíamos el infierno. A ver, ¿cuántos merecíamos el infierno? Todos. Si Dios hubiera dicho, órale, ahí está la salvación, el que la quiera, ahí está. ¿Qué dice la escritura? ¿Cuántos se hubieran salvado? Ninguno, porque ¿quién busca a Dios? Nadie busca a Dios. Nosotros, ¿por qué ahorita estamos buscando a Dios? Dice la escritura que yo lo amo a Él porque Él me amó a mí primero. A ver, ¿por qué ahorita yo ya amo a Dios? Porque Él me amó primero. Porque yo antes aborrecía a Dios y tú también. Y si tú no reconoces que aborrecías a Dios, discúlpame, pero tú no has nacido de nuevo. Porque todo nacido de nuevo sabe que antes de conocer a Cristo, él era un aborrecedor de Dios. Porque amaba más su pecado que al Señor Jesucristo. ¿Cierto o falso? A ver, ¿cuántos de aquí amaban más su pecado antes de conocer a Cristo? ¿Verdad que todos amábamos nuestro pecado? Si no, ¿por qué adulterábamos? ¿Por qué fornicábamos? ¿Por qué nos emborrachábamos? ¿Por qué robábamos? ¿Por qué mentíamos? Porque aborrecíamos a Dios. Porque ¿qué es amar a Dios, hermano? ¿Qué es amar a Cristo? Guardar sus mandamientos. Jesús dice, si alguno me ama, guarda mis mandamientos. ¿Cuántos guardábamos sus mandamientos?
Entonces, ¿lo amábamos? Entonces, si Dios no escoge a algunos, hermano, nadie sería salvo. Pero yo he creído porque Él me predestinó desde antes de la fundación del mundo y me llamó y me dio la fe y me dio el arrepentimiento y me dio el nuevo nacimiento. Por eso es que ahora yo creo. ¿Cuántos dicen amén? Y miren, vamos a ver lo que está claro. ¿Sí nos escogió Él o no nos escogió? Miren, ¿quiere verlo más claro? Juan 15:16. Juan 15:16. Y es que hay gente que me dice, pero es que ¿cómo? Si yo creí, bueno, sí, tú creíste, pero recuerda que tú no creías. ¿Cuántos recuerdan cuando no creían? Mire, aquí está bien claro, hermano. Yo no sé por qué la gente no cree en esta doctrina que fuimos predestinados. Juan 15:16. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. ¿Qué dice Cristo, mi hermano? ¿Qué nos dice? No me elegisteis vosotros a mí. A ver, ¿sí está clara la escritura, hermano? Sino que yo os elegí a vosotros. A ver, ¿sí te queda clara la escritura? ¿Tú lo escogiste a Él? ¿Quién te escogió? Él. Ahora, ¿por qué te escogió? ¿Qué hiciste para merecer? ¿Tú hiciste algo más que otro borracho que esté por ahí que no ha creído? ¿Tú hiciste algo más que él? ¿Tú te ganaste la elección? No, por su misericordia. Él dijo, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Mira, esta doctrina es para que tú vivas, hermano. Si tú entiendes esta doctrina, tú vas a vivir todos los días de tu vida, todos los días vas a vivir agradecido con Dios. Porque eres un privilegiado, eres bienaventurado que Dios te haya escogido entre millones de seres humanos, te escogió a ti. Y de lo más necio escogió Dios, de lo más débil, de lo más vil escogió Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo vas a vivir si entiendes esta doctrina? ¿O vas a ser orgulloso y vas a decirle a otro, ay, a ti no te escogió, a mí sí me escogió? ¿Así vas a ser? No, tú vas a ser la persona más humilde y agradecida con Dios, porque siendo un miserable pecador, Cristo te eligió. Porque dice la escritura que más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún ¿qué? Pecadores, ¿qué hizo Cristo? Murió por nosotros. Ahora, dice que Él me escogió, ¿verdad? ¿Para qué me escogió? Dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis, ¿qué, mi hermano? Fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, Él os dé. ¿Para qué me escogió? Para llevar ¿qué? Fruto, porque si llevo fruto, ¿quién es glorificado? El Padre. Romanos 10:20. Otro texto contundente, hermano, de que Él nos escogió. Romanos 10:20. Si lo tienen, me dicen amén para avanzar. En Isaías dice resueltamente, vean lo que dice Dios en Isaías. Fui hallado de ¿quiénes? ¿De los que me buscaban? A ver, ¿cuántos de aquí buscaban a Dios antes de ser cristianos? Si hay alguien que diga que buscaba a Dios, es un mentiroso. Mucha gente piensa que los que van a misa están buscando de Dios. Esos no están buscando de Dios. Esos están buscando cumplir con ciertas ceremonias que ahí les enseñan. Están queriendo callar su conciencia de que saben que están pecando y van y como que se dan los golpes aquí, ya como que creen que ya están bien ahí delante de Dios. Quien realmente está buscando a Dios, hermano, es alguien que ahora quiere agradar a Dios, hermano. A ver, ¿quién está buscando a Dios? Alguien que quiere agradar a su Dios, que quiere adorarlo, que quiere servirle, que quiere obedecerlo, y por eso está viniendo a la iglesia para que Dios obre en su vida y él pueda agradar a Dios. Quiere conocerlo. ¿Cuál es el amén? Y ese es alguien que en verdad ha sido predestinado, ha sido llamado, mi hermano. Luego dice, me manifesté a los que, ¿qué, hermano? A ver, ¿por qué se manifestó a ti? ¿Tú preguntabas algún día por Dios? Nosotros por mucho hablábamos de nuestra religión. Decíamos, yo soy católico y no te metas con mi virgencita y no te metas con... Así éramos nada más. Pero nosotros preguntábamos por Dios. Mira, pregúntale a cualquier religioso, dime quién es Dios. Y vas a ver que no te sabe decir quién es Dios. Un verdadero hijo de Dios sabe quién es Dios. Sabe que es espíritu y que en espíritu y en verdad se le adora.
sabe que Él es santo, que Él es fiel, que Él es justo, que Él es soberano, omnipotente, eterno, infinito, sabio. ¿Cuántos dicen amén? Él sí conoce a Dios, él sí puede hablar de ese Dios porque es su Padre. Un religioso no conoce a Dios, no le da la gloria a Dios. Entonces, ¿a quién se manifestó Dios? A los que no preguntaban por Él. Entonces, Él me vino a buscar o yo lo busqué a Él. Él nos vino a buscar, Él nos llamó por gracia y misericordia. En primera de Pedro, si quiere buscarlo, dice que somos linaje escogido, mi hermano. A ver, ¿qué es la iglesia? Linaje escogido. ¿Por qué? Porque Él nos eligió. Ahora, toda la Biblia habla, hermano, de que Dios siempre ha escogido. A ver, ¿de qué habla toda la Biblia? Dios siempre ha escogido, hermano. Siempre ha escogido. Mira, vamos a verlo. Vamos a verlo. Vaya usted a Deuteronomio 7:6. ¿Y por eso será Dios injusto, hermano? No. Porque Él es ¿qué? Soberano. Y Él dijo, tendré misericordia de quien yo quiera ¿qué? Tener misericordia. Deuteronomio 7:6. ¿Ya lo tiene usted? Vean lo que le dice Dios al pueblo de Israel. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha, ¿qué le dice Dios a Israel? Te ha escogido. A ver, Israel, ¿por qué fue el pueblo de Dios? Porque Dios lo escogió. ¿O hizo algún mérito? No. Dice, Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. ¿Eran mejor el pueblo de Israel que los demás? No, pues vosotros eras el más, ¿qué dice? Insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová, ¿qué? ¿Por qué los escogió a Israel, hermano? ¿Por qué te escogió a ti? Te amó con amor eterno. Y por eso dice, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Qué está haciendo Dios ahí? Escogiendo. ¿A quién escogió? A Jacob. ¿A quién no escogió? A Esaú. Ahora, ¿por eso Dios deja de ser justo? No. ¿Por eso Dios deja de ser Dios amor? No. Dios es misericordioso, pero Él dijo, con quien yo quiera ser misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? ¿A quién más escogió? Mire, no vamos a ver todo, pero Génesis 12:1. ¿A quién más escogió Dios ahí? Génesis 12:1. Pero a mí me tiene que quedar claro que el que escoge es Dios. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿A quién escogió Dios en ese tiempo? Dios. Abraham. Abraham tenía más hermanos, había más gente en ese tiempo que vivía cerca de Abraham. ¿Por qué no llamó Dios a otro? Porque Él quiso que fuese Abraham. ¿Y a quién llamó? Abraham lo llamó. Abraham, ¿usted cree que estaba buscando a Dios? Él era un pagano. Él adoraba ídolos. Él era pagano, adoraba ídolos. Pero Dios tuvo misericordia de él y lo llamó. Y le dijo, deja tu tierra, tu parentela y sígueme. Amén. Y toda la Biblia está llena, hermano. Bueno, miren, los profetas, ¿por qué eran profetas? Dios los escogió. ¿Qué le dijo a Jeremías? ¿Desde cuándo lo tenía apartado? Desde ahí ya te dije que ibas a ser profeta. A Pablo le dijo, instrumento escogido me es este. Y usted puede ver toda la Biblia, hermano, el que escoge es Dios. Dios escogió que fueran sacerdotes la familia de Aarón. Pudo haber escogido otra familia. Dios escogió a la tribu de Leví para que funcionaran en el servicio del sacerdocio. Pudo escoger otra tribu. Dios escogió a Moisés para que fuera y sacara al pueblo de Israel de Egipto, pero pudo llamar a cualquier otro, porque Dios es el que escoge. ¿Cuántos dicen amén? Miren, vamos a otro ejemplo en el Nuevo Testamento, Lucas 4:25. Nadie ha hecho nada que merezca algo, mi hermano, nadie. Por eso la salvación es gratuita, por gracia, para que nadie se gloríe. 4:25.
Vamos a ver aquí cómo Dios tuvo misericordia de alguna viuda y de otras no, de algún leproso y de otros no. ¿Ya lo tiene Lucas 4:25? Y en verdad os digo, ¿cuántas? Muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando hubo hambre, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda ¿qué? La tierra. Pero había muchas viudas, ¿verdad? En Israel, vean, en el pueblo de Israel. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino ¿a quién fue enviado Elías, hermano? A una mujer viuda, ¿dónde? Esta mujer no era ni del pueblo de Israel. ¿Y por qué Dios tuvo misericordia de esta mujer y le mandó a Elías? Porque esta mujer estaba a punto de morir. Y Elías fue y a través de Elías esta familia sobrevivió. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia de esta viuda. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice en el 27. Y muchos leprosos, ¿cuántos? Muchos. ¿Había dónde? En Israel en tiempo del profeta Eliseo. Pero a ninguno de ellos fue limpiado, sino ¿quién, hermano? Vean, este hombre ni era del pueblo de Israel. Y Dios en su misericordia permite que Eliseo vaya, ore por él y este hombre sea sanado. Bueno, lo mandó a que se lavara al río y obedeció, con regaños, pero obedeció. Entonces, ¿sí está quedando claro que es de quien Dios tiene misericordia, hermano? En Romanos 9:13 queda más claro. Esta doctrina es para que tú siempre, hermano, siempre te mantengas humillado delante de Dios y que reconozcas que si tú eres hijo de Dios y eres salvo es por su gracia y su misericordia. Romanos 9:13 dice, como está escrito, a Jacob ¿qué hizo Dios? Amó, mas a Esaú ¿qué hizo Dios? Aborreció. Aborrecer aquí es que lo dejó. Era pecador y lo dejó en su pecado y se condenó. ¿Sí? No crea que Dios así que lo dio, no, simplemente lo dejó en su pecado, no lo quiso salvar. Amén. Ahora, Efesios 1:11. Efesios 1:11. Sí, porque hay gente que hasta se espanta y dice, ay, es que Dios no creo que pueda odiar así. Pues Dios sí aborrece al pecador, ¿eh? ¿A quién aborrece Dios? Al pecador. Y está enojado con él todos los días. Y si no se arrepiente, le va a echar al infierno. Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, en Cristo. ¿Cómo tuvimos esa herencia? Habiendo sido, ¿qué, mis hermanos? Predestinados. ¿Sí es bíblica la predestinación? Sí. ¿Cómo fuimos predestinados? Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A ver, ¿cuánto les quedó claro ese texto? ¿De qué dependió tu predestinación? De los propósitos de Dios. Él es sabio, Él sabe lo que está haciendo y a mí me resta solamente darle toda la gloria a Él. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Todos esos textos que estamos viendo, hermanos, para que me quede claro, Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para que seamos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. ¿Qué somos, hermano? Amados por el Señor. Que Dios os haya escogido. ¿Ya se dio cuenta, hermano? A ver, ¿qué hizo Dios? Nos escogió. ¿Desde cuándo? Desde el principio. ¿Para qué nos escogió, mi hermano? Para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Sí está claro el texto, hermano? Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. Y mire, usted se sorprenderá con todos estos textos, va a haber gente que ni aún así va a creer en esta doctrina, hermano. Segunda de Timoteo 1:9. Hay gente que hasta dice, mejor no prediques de eso, porque por eso se divide la iglesia. La iglesia se divide, hermano, por causa del hombre, porque la doctrina del Señor es perfecta.
El que hace la división siempre va a ser el humano. Siempre. Siempre va a haber gente que va a decir, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de este. Es el hombre el que va a hacer la división. Segunda de Timoteo lo tiene, 1:9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, ¿verdad que no hicimos nada nosotros? Sino según qué, el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo nos fue dada esa gracia, mis hermanos? ¿Sí está claro, hermano, la escritura? Yo la veo bien clara, yo no sé usted si la está viendo clara. A ver, ¿desde cuándo nos fue dada esa gracia? Desde antes de los tiempos de qué. ¿De qué está hablando? Desde la eternidad, mi hermano, desde la eternidad. En Romanos 9:23 dice que nosotros somos vasos de misericordia. ¿Preparados desde cuándo, hermano? De antemano dice ahí, pero se refiere a eso, desde antes de la fundación del mundo. Romanos 9:23 dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de qué, mi hermano. ¿Nosotros qué somos, hermano? Vasos de misericordia, que Él preparó desde cuándo, mi hermano. De antemano, ¿para qué? Para gloria. ¿Cómo vive alguien que sabe que Dios lo escogió, mi hermano? Le da la gloria a Dios. Jamás se va a jactar, jamás va a decir yo tuve que ver en mi salvación, yo sí creí, aquel no cree. No, toda la gloria es para el Señor. Toda la salvación viene de Dios, hermano. Ahorita en lo que leímos, ¿te viste tú ahí? En la cadena de la salvación, ¿te viste tú ahí? ¿O quién es el que hace toda la salvación? Dios. A los que Él conoció, a estos predestinó, a estos llamó, a estos justificó. ¿Y toda la obra de quién es, hermano? De Dios. A nosotros solo nos resta darle las gracias a Dios por lo que Él hizo en nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén? Hebreos 2:10. Miren, vamos a ver, hermano, que desde antes de que existiésemos, Dios ya le había dado un grupo de personas a Cristo. A ver, ¿qué hizo Dios, hermano? Le dio un grupo de personas, ya un número de personas a Cristo. Porque usted no vaya a pensar que Cristo murió por nadie. Hay quienes piensan que Cristo murió y a ver si alguien creía, pues hace válido su sacrificio. Pero imagínese si nadie creyese. Cristo ya murió, hermano, por personas específicas, por un grupo de personas que el Padre le dio. Miren, ahorita vamos a ver. Hebreos 2:10, ¿lo tiene? Dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos, ¿qué, hermano? ¿Cómo nos llama Cristo a nosotros? Hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. A ver, ¿a quién le iba a anunciar el nombre Cristo? A sus hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez dice, yo confiaré en Él. Y de nuevo, mire, aquí dice, he aquí yo, dice Cristo. ¿Y quién más, hermano? Y los hijos que Dios me dio. ¿Desde cuándo el Padre nos dio a Cristo, hermano? Desde la eternidad. Desde la eternidad el Padre dijo, este grupo de personas son tuyos, hijo. Por este grupo de personas tú vas a morir. Estos son tus hijos. ¿Cuántos están entendiendo hasta ahí? Porque ahorita vamos a ver textos donde Cristo habla de los que el Padre le dio. Vamos a ver que Cristo, Él no oró por el mundo, Él oró por los que el Padre le dio. Nada más los escogidos de Dios. ¿Sí? Y lo vamos a ver y está clara la escritura, mi hermano. Lo vamos a ver, mire. Juan 17:1. Porque hasta Cristo habló de la predestinación. Cristo hablaba de sus ovejas. Juan 17:1-2. Miren, si lo tiene me dicen amén. Estas cosas habló ¿quién, hermano? Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. ¿Qué hora había llegado, mi hermano?
de que Cristo fuera, ¿a dónde? A la cruz, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y dice en el 2, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los seres humanos. ¿A quién le va a dar vida eterna a Cristo? ¿Sí está claro en el texto? No, a ver, ¿a quién le va a dar vida eterna a Cristo? Nada más a los que el Padre le dio desde la eternidad. A eso les va a dar vida eterna. ¿Sí está claro el texto? Vamos a ver otro texto, Juan 6:60. Vamos a ver por qué muchos se apartan. Y vamos a ver qué dice Cristo de esa gente que se aparta. Juan 6:60. Mire, aquí Cristo les estaba predicando. ¿Y qué pasó? Miren, vean lo que pasa cuando hay gente que no es nacida de nuevo. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede qué? El que no es nacido de nuevo, hermano, no va a poder entender el evangelio. A ver, ¿qué no va a poder entender, hermano? Y se le va a hacer muy difícil, va a empezar a cuestionar a Dios, a juzgar a Dios, a decir que Dios es injusto. Él no puede entender. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Cómo se tiene que entender el evangelio, hermano? Espiritualmente. Pero dice Cristo, pero hay alguno de vosotros que no, ¿qué, mi hermano? ¿Y no les está llamando discípulos? ¿No andaban ahí con Cristo, hermano? Bueno, aquí hay gente, hermano, que se dice cristiana y no cree. No cree a las escrituras, aunque las lea, no las cree, hermano. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Y vea por qué. Porque Jesús sabía, ¿desde cuándo sabía, hermano? Desde el principio, ¿quiénes eran los que no qué? Porque Jesús sabe quién no cree, hermano. Pero porque todos los escogidos van a creer, hermano. A ver, ¿quiénes van a creer? Todos los escogidos van a creer al evangelio. Y ahorita les voy a dar el texto. Cuando se predica el evangelio, los que van a creer son los que han sido ordenados para vida eterna. A ver, ¿quiénes van a creer? Los que han sido ordenados para vida eterna. Y ahorita les voy a dar el texto. Pero mire, aquí dice, Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho, vean lo que dice Cristo, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. A ver, dígame usted, ¿quién puede venir a Cristo si el Padre no le da el nuevo nacimiento? A ver, dígame usted, ¿quién? A ver, nadie puede venir, hermano. Podrá venir a una religión, podrá venir a una iglesia cristiana, pero a Cristo no va a venir si el Padre no le revela quién es Cristo, no le cambia su corazón, no le da el Espíritu Santo. Esa persona jamás podrá ser un verdadero cristiano. Y no es difícil, es imposible. Por eso nosotros sabemos que el Padre nos reveló a Cristo. A ver, ¿cuántos saben que el Padre nos reveló a Cristo, hermano? El Padre nos dio su Espíritu Santo para poder entender las Escrituras. Amén. 66. Desde entonces, ¿cuántos, hermano? Muchos de sus discípulos, de la gente que decía creer en Él, ¿qué hicieron, hermano? Cuando alguien que tú veas que va a la iglesia y después ya no quiere ir, es que esa persona jamás ha creído. No vayas a decir, sí creía, jamás creyó. Y dice, y ya no andaban ¿qué? Con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieres acaso iros también vosotros? Vean, Cristo le dice a los demás, ¿también se quieren ir ustedes? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y le dice Pedro, ¿y nosotros qué le dice Pedro? Hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vean lo que le contesta Cristo a Pedro. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es ¿qué? Porque Pedrito, ¿qué estaba diciendo ahí? Nosotros hemos creído, Señor. Ah, pero yo te escogí. Yo te elegí.
yo te di la fe, porque la fe es un don de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Juan 10:22. ¿Qué le dice Jesús a la gente que no quiere creer en Él? Les dice, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Juan 10:22. ¿Ya lo tenemos? Mire, dice, vean, aquí dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos. A ver, ¿quién le rodeó a Jesús? Los judíos. Y le dijeron, aquí le hicieron una pregunta a los judíos, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, ¿qué le dijeron, hermano? Dínoslo abiertamente. A ver, ¿los judíos creían que Cristo era el Mesías? No. Ellos pensaban que Cristo era un falso Mesías, que era un impostor, que era un hijo del diablo. ¿Se recuerda usted? Bueno, pero aquí le están haciendo una pregunta directa. Si eres, dínoslo. ¿Qué les contesta Jesús en el 25? Jesús les respondió, os lo he dicho. ¿Y qué dice Cristo? Y no creéis. O sea, ¿sí se los dijo o no se los dijo? Y ni aún así creyeron. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis. ¿Por qué no creían? Porque ¿quién es el único que va a poder creer en Cristo? Solamente sus ovejas, solo los escogidos por Dios, solo los predestinados, solamente ellos van a creer. Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero el que no es mi oveja, hermano, mira, tú puedes estar en un lugar de 100 personas, 1000 personas y predicar el evangelio. Y solamente algunos van a poder entender el evangelio y venir a Cristo. ¿Quiénes? Los que han sido ordenados para vida eterna. Solamente esos van a creer. Y ahorita vamos a dar el texto. Por eso, si tú has creído, ¿cómo debes de estar delante de Dios? Agradecido con Dios. Mira, primera de Pedro 2:6. Este texto es bien claro, hermano, porque varios de los fariseos no creyeron. Primera de Pedro 2:6. ¿Ya lo tiene? Dice primera de Pedro 2:6. Por lo cual también contiene la escritura. Vean lo que dice la escritura de Cristo. Vean lo que dice la palabra de Dios de Cristo. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. ¿Quién es la principal piedra del ángulo? Cristo. Diga Cristo. ¿Cómo es esa piedra, hermano? Escogida y preciosa, ¿verdad? Porque es el Hijo de Dios. Y el que creyere en él, ¿qué dice? No será avergonzado, no será condenado, sino tendrá vida eterna. Para vosotros, ¿cómo es Cristo, hermano? Dice, para vosotros pues, los que, ¿qué, mi hermano? Los que creéis, ¿cómo es Cristo para nosotros ya? Él es precioso, pero para los que no creen, ¿qué es Cristo, hermano? Es la piedra que los edificadores, ¿qué? Desecharon. Ha venido a ser la cabeza del ángulo. Vean, para unos Cristo es precioso porque ya nos salvó, y otros tropiezan en Cristo, hermano, porque no saben quién es Cristo. Y 8, y piedra de tropiezo y roca que hace ¿qué? Caer. Y vean por qué tropiezan. Porque tropiezan en la palabra, siendo que, hermano, no quieren creer al evangelio de Cristo, no quieren creer. ¿Por qué no quieren creer? A lo cual fueron también destinados. A ver, los que no van a creer fueron destinados. Dios los dejó. Porque todo ser humano nace ciego espiritualmente, muerto espiritualmente. Dios simplemente lo deja así. Él jamás va a poder creer en Cristo porque no puede saber quién es Cristo, no puede entender la palabra, porque el hombre natural dice que no puede entender las cosas que son del espíritu porque se han de discernir como espiritualmente. ¿Ya fueron qué, hermano? Destinados. ¿Y quién hace esto? Dios. Romanos 11:7. Hermano, por eso, si tú ya crees en verdad en el evangelio, mi hermano, dale gloria a Dios. Yo lo he dicho y lo vuelvo a decir,
Si tú eres de los que te tienen que rogar que vengas a la iglesia, arrepiéntete porque tú no has creído. Arrepiéntete en verdad. Si tú eres de los que te dicen vamos y dices no, no quiero ir, no eres cristiano. En verdad te lo digo por amor a tu alma, no eres cristiano. A un verdadero cristiano no le ruegan que vaya a la iglesia. Él quiere ir a la iglesia, mi hermano. Un verdadero cristiano quiere leer la Biblia, no le tienen que estar diciendo lee la Biblia. Él quiere leer la Biblia, él quiere orar, él quiere congregarse, él quiere servir a Dios porque es un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por si hay alguien aquí, hermano, que cree que es cristiano, hoy que Dios lo desengañe porque se va a perder, hermano. Romanos 11:7. ¿Lo tiene? Mire, vea lo que hace Dios, dice aquí. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, ¿qué dice? No lo ha alcanzado. ¿Por qué Israel, la mayor parte de Israel cuando vino Cristo no fue salva? Siga leyendo. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Por qué la mayoría del pueblo de Israel no fue salvo? No eran escogidos. Porque ¿qué dice? ¿Quién lo alcanzó nada más? Los escogidos. Y a los demás, ¿qué fueron, hermano? ¿Sí se está dando cuenta? ¿Fueron qué? Endurecidos. ¿Qué quiere decir que fueron endurecidos? Vean lo que hizo Dios. Como está escrito, Dios les dio espíritu ¿de qué? De estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. ¿Cómo estaba todo el pueblo de Israel, hermano? Ciego, viendo que decía Cristo, no ven, y oyendo, no entienden. Dice, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecidos ¿qué? Sus ojos, para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Dice la escritura que nosotros, hermano, porque Dios nos ha concedido, podemos entender las escrituras. A ver, ¿por qué podemos entender las escrituras? Dios nos lo concedió. ¿Sí lo he leído en la parábola del sembrador? ¿Por qué podemos entender los misterios del reino? A nosotros se nos concedió entenderlo por pura misericordia de Dios. Hechos 13:48. Aquí está el texto que está claro quiénes van a creer, hermano. Y tú jamás te desanimes de predicar, hermano. Siempre predícale a tu familia. ¿Quiénes van a creer, hermano? Los escogidos. Y siempre va a haber uno que otro escogido, hermano. Siempre. ¿Ya lo tiene Hechos 13:48? Aquí estaba predicando Pablo y dice, los gentiles, oyendo esto, el evangelio, ¿qué hicieron los gentiles? Se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban oyendo. ¿Quiénes creyeron? Dile que está a tu lado, tú por qué, ya, si es que ya creyó, si tú sabes que el que está a tu lado es creyente, dile, ¿tú por qué creíste? ¿Muy inteligente o qué? A ver, dile, ¿tú eres muy inteligente o qué? ¿Por qué creíste? Porque estaba yo predestinado. Esa es tu respuesta. Si alguien te dice, ¿tú por qué has creído? Porque fui predestinado por gracia y misericordia de Dios. Por eso he creído. ¿Y por qué los que están, otros no creen? Dios no los escogió. Y jamás van a poder creer porque no están en el hombre, sino en la soberanía de Dios. Juan 17:6. ¿A quién le revela Cristo al Padre, hermano? ¿A quién cree usted? Juan 17:6. Porque ¿quién nos reveló al Padre, hermano? Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, ¿no? Pero ¿a quién se lo revela? Vamos a ver a quién. Juan 17:6. ¿Ya lo tiene? He manifestado tu nombre a todos, a los hombres que del mundo me diste. A ver, ¿a quién le reveló Cristo al Padre? ¿Se acuerda que vimos un texto que el Padre ya le dio un grupo de personas a Cristo? ¿A quién le reveló Cristo al Padre? A ese grupo. Si el que está a tu lado conoce a Dios, es porque Cristo se lo reveló. Así como le dijo a Pedro, ¿se acuerda usted que Cristo preguntaba, ¿quiénes dicen que soy yo? ¿Quién lo conocía a Cristo? Nadie. Todos decían Juan el Bautista, Jeremías, Elías,
Y le pregunta a Pedro, ¿y tú quién dices que soy yo? O le preguntó a los apóstoles y Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Salvador, el Mesías. Ah, y eres bien inteligente, Pedro le dijo. Esto no lo te reveló ningún ser humano, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Sí? Entonces, ¿a quién le revela Cristo al Padre? A los que el Padre le dio. ¿Sí está claro el texto o no está claro? Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran. ¿Y qué hizo el Padre? Y me los diste y han guardado tu palabra. En Mateo 11:25, si lo quiere buscar, dice que nadie conoce al Hijo. Vamos a buscarlo. Mateo 11:25. Nadie conoce al Padre, hermano, sino Cristo. Y nadie conoce a Cristo sino el Padre, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11:25. Si nosotros reconocemos a Cristo y al Padre, es porque nos lo fue revelado, mi hermano. Dice Mateo 11:25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿A quién se las reveló, mi hermano? A los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y ponga atención. Y nadie, a ver quién, hermano, nadie conoce al Hijo, nadie conoce a Cristo, sino quién, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno. ¿Quién conoce al Padre? Nadie, solamente quién, el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Por qué hoy conocemos a Dios? Cristo nos lo reveló. ¿Y por qué conocemos a Cristo? Porque el Padre nos reveló a Cristo. Juan 17:7. Ya estoy yendo un poquito más rápido porque se me fue el tiempo, mi hermano, y quiero que veamos los textos. Juan 17:7. Vamos a ver que Cristo hizo una oración, hermano. Y Cristo no oró por el mundo, hermano. Él oró por sus escogidos. A ver, ¿por quién oró Cristo? Juan 17:7. Ahora han conocido, ¿sí es ese texto? ¿Sí, verdad? Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. Vean, ¿por quién ruega Cristo, mi hermano? No ruego por el mundo. A ver, ¿qué dice? ¿Cristo oró por toda la gente? No, sino ¿por quién? Por los que me diste, porque tuyos son. A ver, hace 2000 años Cristo hizo una oración. ¿Por quién la hizo? Por los que el Padre le dio desde la eternidad. Por eso oró. ¿Y cree que alguno de esos se va a perder, hermano? Ni uno de esos que escogió se va a perder. Ni uno, hermano. Estamos asegurados si somos elegidos por Dios. Ninguno se va a perder. Cuando vengan los ángeles de Dios, cuando venga Cristo, ahorita lo vamos a ver. Vaya ahí mismo Juan 17:24, mire. Juan 17:24. Vea lo que dice Cristo. Padre, aquellos que me has dado, a ver qué dice Cristo, que aquellos que le han sido dados, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Usted cree que Dios no va a responder la oración de Cristo? ¿Dónde vamos a estar, hermano, cuando muramos o venga Cristo? Con Cristo. Ya quiso la oración Cristo y vamos a estar viendo la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 24:31. Ya dos citas y nos vamos, hermano. Mateo 24:31. Si con esto alguien no cree en esta doctrina, pues ya no se puede hacer más, hermano. Que Dios tenga misericordia y le muestre. Y si alguien cree que es cristiano y no lee la Biblia, no ora, no se congrega, no se santifica, hoy Dios le está hablando a su vida, arrepiéntanse y crean en el Señor Jesucristo. Amén. Mateo 24:31. Cuando venga Cristo, dice que enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Qué va a hacer sus ángeles? ¿Y juntarán qué? A sus escogidos. A ver, ¿a quiénes van a juntar los ángeles, hermano? A sus escogidos
desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Sí estamos asegurados o no, mi hermano? Cerramos con Apocalipsis 17:14. Por eso muy importante, mi hermano, que nos estemos examinando si somos cristianos o no somos cristianos. Va a ser increíble, hermano, que de esta iglesia alguno se pierda. Va a ser increíble que estuvo escuchando el evangelio por años y jamás entendió que tenía que nacer de nuevo. Apocalipsis 17:14, ¿lo tenemos? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, vean quiénes están con Cristo, son llamados y elegidos y fieles. ¿Quiénes van a estar con Cristo? Los llamados, porque son escogidos. Amén. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Le quieres dar gracias a Dios porque te escogió? ¿Sí? ¿Te predestinó? Nadie esté hablando. Mire, yo lo digo con amor. Cuando alguien está orando, nadie debe de estar hablando porque es una falta de respeto. Yo a veces veo que están orando y están platicando. Tenga respeto porque es una oración a Dios. Cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a darle gracias a Dios porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él nos va a llevar a la imagen de su Hijo Jesucristo. Si hay alguien aquí que no entiende la palabra, es porque no ha nacido de nuevo. Si hay alguien aquí que no lee la Biblia, es porque no ha nacido de nuevo. Porque un nacido de nuevo tiene hambre de la palabra. Hoy dígale al Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Si tú vienes humillado delante de Dios, Él no te va a rechazar. Cristo dijo que Él no va a rechazar a aquel que venga humillado delante de Él. Padre Santo, he predicado tu palabra, mi Señor. Esta doctrina sabemos que no es de hombre, Padre, es bíblica, es tuya, mi Señor, es de Cristo. Tú nos estás enseñando, Padre, que nosotros no te elegimos a ti, mi Señor, que aunque era nuestro deber de nosotros creer y arrepentirnos, porque somos responsables de ello, sabemos que tú fuiste, Padre, el que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Sabemos que tú nos has dado nuevo nacimiento, Padre, para que podamos creer, para que podamos arrepentirnos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, gracias, porque nosotros sin buscarte, sin preguntar por ti, amando nuestro pecado, aborreciéndote, Señor, tú tuviste misericordia, Padre. Y nos llamaste, Señor, y nos sacaste de la porquería, Padre, y nos lavaste con tu preciosa sangre, y nos vestiste con la justicia de Cristo, y nos hiciste tus hijos, Padre. Por eso, mi Señor, gracias, gracias, gracias. No nos cansaremos toda la vida y toda la eternidad de darte las gracias y la gloria, mi Señor, porque tuviste misericordia de nosotros, Padre. Señor, sabemos que no depende del que quiere. Te rogamos que tengas misericordia de aquellos que están en este lugar, que van a oír la predicación, que tengas misericordia de ellos para que puedan entender el evangelio de Jesucristo, puedan arrepentirse y entregarle su vida a Cristo, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. A ti damos toda la gloria con este aplauso, Señor. Y me has dado salvación, de tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí, solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias
yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste